Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, don Luis Carvajal no amerita mucha presentación, sobre todo cuando hablamos de temas medioambientales, independientemente de su profesión, de su ocupación. Él está muy claro en todo lo que tiene que ver con los esfuerzos que tiene que hacer la humanidad para hacer, ¿verdad?, el planeta más habitable, real y efectivamente. Lo conocemos entonces por luchas que tienen que ver con Pedernales, con luchas que tienen que ver con el este del país, con luchas contra la cementera, las mineras y demás. Y hoy don Luis Carvajal nos place en acompañarnos en su función como vocero de la Coalición para la Defensa del Medio Ambiente y de una situación específica particular que se da en Montecristi. Bienvenido a Más Cerca. Gracias por la invitación, sobre todo en un momento en el que la coalición está alarmada. Hace alrededor de 3 semanas recibimos la denuncia, la reacción de comunitarios del entorno de Laguna Saladilla, fundamentalmente de Carbonera y del área de La Vigía. La comunidad de Carbonera vive de esa laguna. Ahí hay una gran... Todo eso es en Montecristi. Todo esto en Montecristi, esto está así más cerca de Pepillo Salcedo. Okay. Y cuando hablamos del refugio de vida silvestre Laguna Saladilla, hablamos de un área que tiene 31.6 kilómetros cuadrados. Ojalá y Fernando nos apoye para televisión y plataforma con los videos y las fotos que tenemos. En su núcleo tiene la Laguna Saladilla, luego tiene una serie de zonas pantanosas, fangosas, y luego tiene un bosque seco. Esa área de Laguna Saladilla, en su parte oeste, su zona de amortiguamiento, es prácticamente el límite con la frontera. Y es un bosque seco en el límite con la frontera. Y está, vamos a decir, arborizado en ambas franjas. Sí. Mira, la laguna ha tenido muchas amenazas y tiene incluso muchos problemas. Ahí hay un problema de desmonte para la ganadería, ahí hay un problema de sobreextracción de agua con una serie de sistemas de riego que se hicieron sin tomar en cuenta los balances hídricos reales. Con el deterioro del río Masacre, la laguna también se ha ido deteriorando. El 85-90% del agua lo aporta Masacre, el resto viene de Chagüey y de algunos otros acuíferos que vienen desde el cerro Chagüey. Y este sistema tiene fragilidades muy propias. Fíjate, en el inventario de especies arbóreas hay 24 especies en peligro. Ahí estamos viendo en la imagen el muro, pero los estamos viendo con destrucción a ambos lados. Vean el relleno. A ambos lados ustedes ven manglares, ven que hay una parte del manglar que se eliminó para llenar, ven el muro en elevado y desde luego este material que es yeso, que compacta, separa y va a aislar el flujo de agua. ¿Por qué la gravedad, Luis, de esta intervención? Mira, la gravedad está asociada primero a la enorme importancia ecológica, económica, social, y yo diría que política, geopolítica, de esta área protegida, que es parte de lo que antes fue el Parque Nacional Montecristi, que se dividió en 6 áreas, realmente en 7 áreas. El Morro, el Parque Submarino Montecristi, los manglares de Terobalsa, los manglares de Buen Hombre. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Es tan importante esta zona porque la productividad de los suelos agrícolas, el balance salino de esos suelos y toda la biodiversidad está asociado a ello, y de ello depende la economía de la zona. O sea, estamos dependiendo de un enorme recurso que genera servicios ambientales de alto impacto económico y social. Ocurre que el primer delito que se comete es fraccionar ese hábitat, partirlo y dejar una parte importante en terrenos de nadie, incluyendo una parte importante del área protegida y el río Masacre, que fue objeto de diferendos fronterizos hace apenas unos meses. Acuérdense la discusión con el muro que quería producirse en el lado haitiano, en uno de los recodos que quedaba al lado haitiano, y cómo eso
¿Qué cantidad de terreno queda en tierra de nadie? Para este tramo, que es el tramo... Bueno, tierra de nadie, pero que es dominicana. Pero que es dominicana. Si puedes poner la visual anterior, La anterior, Fernando. Que esa ilustra muy bien. Y la gente está viendo. Ahí lo estamos viendo. Lo que vemos a la derecha es Pepillo Salcedo, allá al fondo. Ya. Donde se ve esa línea blanca, Sí. después de la línea Y blanca. lo que serpentea es el río Masacre próximo a su desemboque. Que es la frontera. Nosotros hemos... ¿Qué es la frontera? Hay una parte de ese tramo que es territorio dominicano. No O sea, se olvide. entre el río y la línea blanca, para quienes nos están viendo, ese sería el territorio. El territorio que estamos dejando en tierra de nadie. Recordar, perdón Luis, que la frontera no es una línea, no es lineal. No es lineal. no es recta, no. Y hay Ah. tramos en que el curso de la línea media es el río, pero hay tramos por los recodos que hace que el río, en la mayor parte de del río está en territorio dominicano. Sí. O sea, Es como una tercera sí. parte. Y sí, hay, mitad, mitad. en esta zona es la Ah, mayor sí, porque parte. cuando va a ser Sí, sí, perteando, claro. pues sí. Y cuando hace los recodos, por ejemplo, hay algunos recodos en los que entra el territorio haitiano y el resto es la línea media. Entre las imágenes que hay un mapa, no sé si ustedes lo tienen, que nosotros hicimos, donde se ve la línea fronteriza de acuerdo a los acuerdos internacionales y se ve que estamos dejando fuera. Ahora, ¿qué dicen los militares? No, los militares... Ahí estamos viéndola. Cuando nosotros pusimos 600,000 metros, eso fue porque habíamos hecho un cálculo erróneo. Cuando se ajustamos y los medimos con los instrumentos más precisos, nos dio 840,000 metros. Ok, ¿Qué es más? Y yo quiero que sepan que apenas se ha cubierto el 12.5% de ese tramo, que son 20 kilómetros, y van 3.4, 3.6 kilómetros lineales, de una línea que va a ser de más de 300 kilómetros y que atravesará lugares muy serios. Por eso, ¿qué es lo que ha estado pidiendo la coalición? Exacto. Primero- ¿Cuál es la solución? No, lo primero es que hay que detener esto y evaluarlo. Que ya el Ministerio de Medio Ambiente hoy ordenó Y detenerlo. ajustarlo a la ley. ¿Por qué ajustarlo a la ley? El propio ministro admitió lo que nosotros dijimos, que no tiene permisos ambientales. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado, la ley dice que las obras del Estado, igual que todas, tienen que tener sus permisos ambientales? Bien. Y es más estricta en la sanción cuando quien comete el delito es el propio Estado. Entonces, admitido que no está, peor aún, el ministerio ha anunciado hoy en un comunicado que emitió que ha acompañado ese proceso y que ellos lo pararon, y es verdad que lo pararon por menos de 24 horas el 23 de enero. ¿Por qué lo pararon? Porque un cerro que está en el centro del área núcleo, si siguen pasando la foto lo veremos, que era de alrededor de 35 40 metros de altura, fue totalmente aplanado para utilizar el material para rellenar y fraccionar el área. Entonces, lo que ustedes piden es Mira, que Medio Ambiente intervenga acorde a la ley. me gustaría que nosotros viéramos cualquiera de las fotos, pero Pero en esta. podemos seguir mientras. Estamos dejando los manglares, la parte del manglar que queda en el este, que es el territorio dominicano, sin el suministro de agua, y a la larga el deterioro va a continuarse. Lo va No solamente a asfixiar. lo va a asfixiar, se va a salinizar. En ese sitio la evaporación es superior al agua que entra. Ahí Porque hay está muy agua. cerca del río, está ahí mismo, digo, del mar. Está ahí mismo del mar Sí, no, también. ese es el cerro que se desmontó totalmente. O sea, una loma para la completa. construcción. Y vimos también una imagen, cuando nosotros dijimos que el río se interrumpió, alguien dijo que era mentira. Ahí están las imágenes. Yo le digo, bueno, vamos a verlo. Por suerte el ministerio fue y encontró esa interrupción. ¿Qué propone la coalición en defensa del medio? ¿Qué se puede hacer para que proteger la soberanía no sea agredir el medio ambiente, y proteger el medio ambiente no sea limitar la Para soberanía? proteger la soberanía hay que garantizar la soberanía sobre los recursos que estamos entregando. Porque si dejamos una franja del río y una franja de los humedales y del área protegida del otro lado, estamos perdiendo soberanía sobre esos recursos. O sea, no podemos defender la soberanía entregando soberanía. No podemos proteger... Pero dice Defensa que les resulta técnicamente imposible, en este tramo y en muchos otros hacer el muro prácticamente sobre la línea divisoria, y que por eso lo están haciendo en territorio dominicano pleno, con puertas y accesos que le van a garantizar vigilar hacia ambos lados a los militares. Mira, nosotros acá. estamos invitando, y lo hicimos, a ver el mapa del área protegida. Ocurre que la parte más al oeste del área protegida no es ni pantano ni humedal, es un bosque seco.
como ustedes lo pueden ver en algunas O de sea, las usted diría imágenes. entonces que se puede acercar la pared no. más a la frontera. No, ponerlo en el mismo borde de la frontera y resolver técnicas, porque además no está interrumpiendo humedal, no está cediendo territorio. Es mover Sí. Sale más costoso, es más sinuoso, pero ya ese es otro problema. Se ha dicho que se arrancó con urgencia y el país no conocía. Nosotros hemos propuesto 6 medidas y las resumo rápidamente. La primera medida es detener para revisar todo, hacer todos los estudios para que esto cumpla con las leyes como debe ser. Transparentar, o sea, los estudios de impacto ambiental implican que los documentos se ponen al servicio que cualquiera lo pueda criticar. O sea, vamos a transparentar que todo el mundo conozca el trayecto del muro y para que donde haya objeción lo discutiéramos. Si ese tema el movimiento ambiental lo hubiera conocido, el país lo hubiera conocido, no lo hacen así, porque se iban a oponer. Pero no lo conocíamos. ¿Qué es lo otro? Que ese muro la construcción del muro debe tener también una supervisión social de lo que se está haciendo. O sea, transparencia en informar previo y transparencia en el seguimiento. Don Luis, ¿ustedes como movimiento han identificado algún interés particular para lanzar ese muro en esa zona? Nosotros no entramos en esa evaluación. Para nosotros, por ejemplo, ni el objeto del muro ha sido tema de discusión. O sea, hay quienes dicen que no es pertinente, hay quienes discuten su pertinencia, pero si es necesario, que lo hagan bien. O sea, si lo van a hacer, tienen que hacerlo ajustado a las leyes. Nosotros no estamos discutiendo si es necesario o no. Estamos discutiendo que si se va a hacer, no se puede hacer violando la ley. Hay una última de las sugerencias que la retomo, es que se inicie de inmediato. Por suerte, en el comunicado de hoy lo anuncian de una manera tímida y habrá que revisar lo que dice el ministerio. Se inician las labores de restauración. Ese daño que se hizo ahí, hay que restaurarlo de manera ¿Se inmediata. restaura? Sí, va a ser costoso, muy costoso, pero ¿En dinero o en tiempo? En dinero, en tiempo, porque ahí hay parte de ese daño que es casi irreversible. Que es casi irreversible, pero hay que abordarlo, porque le saldrá mucho más caro al país si no se aborda la solución. Y le hemos dicho al Estado Dominicano, como siempre, las instituciones de la coalición, Grupo Jaragua, SOESI, que ha estudiado bastante bien, Acción Verde, la Academia de Ciencias, la UAS y otras 32 instituciones, estamos dispuestos a acompañar este proceso sin absolutamente ningún interés. No es la primera vez que diferimos de algo que sugerimos y que al final terminan asumiendo las recomendaciones que hemos hecho. Si usted ve la discusión que terminó siendo el Master Plan para el desarrollo del suroeste, encontrará la huella del Grupo Jaragua, de la Academia de Ciencias y de la universidad. Don Luis, ¿hay otras zonas de este muro que ustedes tienen, que ya han visto que podría generar una situación parecida a esta? Claro, mira, cuando usted atraviese la zona de contacto del Artibonito, o sea, Joca y Neita se unen y otros ríos constituyen el Artibonito, ahí hay unos lugares de humedales, además de dificilísimo acceso, y nosotros queremos saber si la solución será alejarnos, dejando más territorio, o proteger ese territorio. Y en esas zonas que son de tan difícil acceso, ¿sería indispensable el muro? Digo yo. Porque Bueno, como es tan difícil acceso, pues... Es que no lo podemos discutir nosotros. Cuando usted llegue, por ejemplo, a la Sierra de Bauruco y atraviese el curso de Mulito, que tiene un tramo que es el río, es la divisoria, pero tiene una presa que está en la divisoria y que divide mitad a mitad las aguas. O sea, ¿cómo va a abordarse? Por eso le hemos pedido que algo de lo que ellos están obligados a hacer es transparentar esto. Los estudios de impacto ambiental tienen una consulta pública, lo cual quiere decir que hay que presentarlo. Yo repito, si ese diseño se hubiera conocido de antemano, no se cometen esos errores. Pero recuerde que bajo el alegato de que es seguridad nacional, el Ministerio de Defensa no está obligado, al menos públicamente, técnicamente a nivel interior, pero al menos públicamente, a compartir una serie de datos, de presupuesto y demás. No. Ellos podrán no decir cuál es el sistema de vigilancia electrónico, cuántos guardias van a poner. Ellos han alegado eso. Pero la construcción de la obra física que va a seguir un sitio que no estará oculta, no puede ser un secreto porque después el muro va a estar ahí. O sea, no pueden decir la base, esas cosas. No. ¿Qué es lo que van a decir? Que lo van a boicotear. No, es importante transparentarlo, porque la falta de transparencia conduce a lo que estamos teniendo ahora. Y ojalá que no se continúe, porque imagínense
Si hacemos una proyección, no es igual porque el tramo no es todo igual, una proyección de que en 3 kilómetros y algo estamos cediendo 840.000 metros cuadrados, un pedazo importante del río Masacre. Hemos dividido un área protegida y dejado una parte sin control, hemos dañado un área protegida. ¿Qué va a pasar con el resto? Entonces, quiere decir... Tenemos a nalga de maco. Quiere decir entonces que estas personas que están trabajando en ese muro son total desconocedores del impacto que han hecho. No lo sabemos. Es que nosotros no conocemos el por qué se tomó la decisión. Fíjese, nosotros no estamos jugando ni quién. Nosotros tenemos un hecho, un fraccionamiento de un hábitat con una serie de acciones que eran imposibles. Si hubieran actuado con quien derrumbó ese cerro, como la ley dice, y tuvieran sometido ahora, en vez de estar diciendo que lo paramos, que vamos a estudiar, ese no es el papel ese ministerio que está hablando ahí, no representa lo que la ley le manda a hacer. Y si así es que vamos a actuar, este país, mejor vamos a cerrarlo. Mejor vamos a cerrarlo. Óyeme, una de las razones por las que estamos protegiendo de la migración es porque decimos que esta migración es depredadora, vamos a depredar nosotros. Mi amigo Simón Guerrero usa una palabra que se llama el síndrome de Osorio. ¿Qué fue? Ok, vámonos de este sitio, destruimos y vámonos a mudar para otro lugar. O sea, yo destruí para que no nos roben. Es lo mismo del tipo que tumba la mata de mango porque hay gente que viene a marotear mango. No, protéjalo con medidas que sean efectivas. Nosotros no podemos golpear a la población fronteriza que tiene bastantes precariedades ya en un acuífero, en un sitio donde hay una crisis estructural de agua, un agua que se demanda para riego y para una serie de situaciones, algo que sostiene la vida de la gente, tiene que ser preocupación central del Estado Dominicano. Y respecto en este caso a las construcciones turísticas que se levantan en Pedernales, sabemos sobre todo el Grupo Jaragua que hizo advertencias muy concretas respecto sobre todo al muelle turístico. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Se sienten conformes ya con algunos acuerdos que han habido en ese sentido? La palabra conforme no. Bueno, pero yo creo que se han evidenciado 3 cosas. Primero, que se tenía razón, porque cuando se hicieron las observaciones, empezó gente a volver que se oponen a todo, estos ecologistas enemigos del desarrollo, es político, y cuando la compañía que está construyendo hace la evaluación, dice, es verdad, tienen razón, y plantea una modificación de diseño que reduce significativamente el impacto, sigue habiendo un impacto, pero es mucho menor. ¿Eso qué demostró? Demostró que era cierto. Igual que cuando dijimos, miren, le estamos entregando más de 8 millones de metros cuadrados, porque de área protegida en el fideicomiso. La respuesta fue incluso hacer una movilización un poco pagada en Pedernales y empezaron a responder todos esos bots que están en los medios y dirigentes políticos a hablar plepla. Se lo comunicamos al presidente y se revisó y él le ordenó a los ministros que se reunieran con nosotros y de ahí vino la adenda 3 que evitó que nosotros perdiéramos 8 millones de metros cuadrados del sistema protegido en el relajito del fideicomiso. O sea, ¿qué es lo que ha demostrado el movimiento ambiental hasta ahora? Que estudia las situaciones, que hace planteamientos, pero además no tiene intereses. Y la mejor demostración que no tiene interés es que a nosotros siempre nos ha tocado estar del lado contrario de donde están los cuartos. Pareciera, don Luis, que el Estado Dominicano está regalando nuestras áreas, la está cediendo a Haití y a otras zonas y a otros capitales extranjeros. Es la percepción. Nosotros no queremos afirmar que el Estado lo está, pero ciertamente no conocemos qué estatus queda lo que queda después del muro. Ahora, en lo que tenemos, por ejemplo, en el sur, donde hay una valla y hay un terreno que se le llama tierra de nadie, donde nosotros no tenemos jurisdicción. Y si ustedes ven bien, para atravesar la tierra de nadie, usted entra, pero de aquel lado es Haití que lo controla. Estamos dejando esto en tierra de nadie. Por eso, en el video y en la nota de prensa que preparó la coalición en su declaración, lo de dejar en tierra de nadie lo ponemos como interrogante. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con este terreno? Y por suerte, lamentablemente, la explicación que da el ministerio nos da absolutamente toda la razón y valida la preocupación. Bueno, y en otros aspectos, ¿cómo vamos? Por ejemplo, el tráfico de guaconejo, el desmonte de nuestras montañas, la siembra de aguacate en zonas altas, el tráfico de madera. Parte del Estado
como dicen los muchachos ahora, bulto, allante y movimiento. Yo creo que hay una degradación que se continúa, hay una falta de voluntad política. De hecho, retomaron un discurso que se había abandonado ya hace varios años del asunto de la canalización de los ríos. Eliminaron la posibilidad de tomar control, se cambió una resolución y la primera decisión fue permitir todas esas imágenes que ustedes vieron en el río Yuna y que el ministerio dijeron, no, ahí se hizo un estudio y ellos lo que están es canalizando. Pero vean, una canalización es una obra de ingeniería civil que debe tener una supervisión y debe recibirse. Ya ellos terminaron, ¿quién los recibió? ¿Quién contata que ellos movieron y que al final resolvieron el problema y por cuánto tiempo? No, en realidad, esto que es una obra de ingeniería civil es para que se extraiga material. Y nosotros tenemos una preocupación que tengo que expresarla aquí. Esta no la expreso en nombre de la coalición, la expreso de manera personal. Nosotros hemos logrado constatar que cada vez que se acercan los procesos electorales, el asunto de los agregados se sale de caos. De control. Se sale de control y que termina siendo una de las formas para financiar a muchos pequeños proyectitos de regidores, de síndicos, de diputados, etcétera, en todo el territorio, de pagar favores y de a comprar costilla gente. del medio ambiente. Nosotros esperamos que eso no ocurra ahora, aunque estamos percibiendo señales que parecen estar indicando que va a repetir. Entonces, después de la paralización, ¿qué procede? ¿Una visita, ya una reunión? Que ustedes allá, como... No. Nosotros vamos a seguir vigilantes. El Estado está en la obligación de hacer un estudio a fondo, porque si van a continuar con la obra, tienen que cumplir con el requisito de ley del estudio ambiental. Y al hacerlo, tienen que cumplir con el requisito del estudio a nivel que obliga a la consulta pública. Y eso lo manda al Ministerio de Medio Ambiente. El ministerio, y la ley dice que si es una obra del Estado, el Estado tiene que contratar un tercer evaluador. Y eso, pero eso se puede, eso se hace y se ha hecho con otras obras. El problema es que no me pueden utilizar la excusa de la seguridad nacional para violar la seguridad de la nación, porque la seguridad de la nación está en su base jurídica y en su institucionalidad. Si la rompo, ya no hay seguridad para este país, porque la seguridad no depende de una gente que tenga un kepi, sino del respeto de las leyes. Gracias, Luis Carvajal, vocero de la Coalición para la Defensa del Medio Ambiente y de las Zonas Protegidas. Realmente. Hasta luego. A nivel carrosario más cerca.